Hola, bienvenidos. Mi nombre es Ángelo Torres, soy doctor en medicina veterinaria y el día de hoy veremos la cápsula número 4, resúmenes estadísticos. El resultado de aprendizaje de esta cápsula es utilizar técnicas de análisis de datos relativos a los métodos de clasificación para su interpretación de acuerdo con el contexto de una salud, considerando las dimensiones éticas del uso de la tecnología. Primero veremos una breve introducción, conceptos y propósito, representaciones gráficas, análisis de datos poblacionales y epidemiológicos, análisis de Big Data, análisis de correlación y multivariable, de componentes principales, análisis discriminante lineal y por último, errores comunes y ética de la interpretación. A modo de introducción, debemos recordar que en el marco del enfoque de una salud, el análisis de datos se apoya fuertemente en los resúmenes estadísticos como herramientas clave para sintetizar información obtenida en estudios que integran tanto a la salud humana, animal y ambiental. Estos resúmenes permiten caracterizar tendencias y conocer la variabilidad de los datos y respaldar la toma de decisiones fundamentales basadas en evidencia. Un resumen estadístico bien construido no se limita a reducir la información, la transforma en conocimiento interpretable y útil para la gestión sanitaria, la investigación científica y el diseño de políticas públicas. Además, en contextos de salud poblacional, epidemiológicos o basados en grandes datos o big data, los resúmenes estadísticos son el primer paso para manejar grandes volúmenes de datos heterogéneos, generar hipótesis, detectar anomalías y preparar la fase de análisis interferencial. Por ejemplo, en la imagen que tenemos a inferior izquierda se muestra la incidencia semanal de casos. eh, Está dividido segregada por género a lo largo del tiempo según la semana de inicio de los síntomas. Cada barra representa el número total de casos por semana y está apilada por sexo, hombres, mujeres, y hay algunos casos que no son informados, que se ven de un color negro. Se observa un aumento progresivo seguido de un pic epidemiológico bien marcado y luego una disminución con fluctuaciones menores. En general, los casos predominan en mujeres levemente durante la mayor parte del periodo, mientras que los casos en hombres siguen un patrón muy similar. En resumen, podríamos decir que el gráfico permite visualizar cuándo ocurre el brote, qué tan intenso fue este brote y cómo se distribuyó entre géneros. Es claro, directo y epidemiológicamente muy útil para la toma de decisiones. Lo que tenemos a la derecha es el flujo que se utiliza para procesar estos datos. Primero, obviamente, obtener estos datos desde los distintos dominios, que sería humano, animal, ambiental, hacer resúmenes estadísticos que involucran a estadística descriptiva, como vamos a ver un poco más adelante, que son de tendencia central, proporciones y dispersión a continuación. Luego, interpretar estos datos y tomar una decisión a partir de aquellos. Bueno, el concepto y propósito, el resumen estadístico corresponde a la presentación numérica o puede ser también gráfica o ambas de un conjunto de datos que está orientado a facilitar su descripción e interpretación. Su propósito es sintetizar la información disponible, preservando los elementos esenciales del fenómeno analizado. Las principales categorías son las que aparecen a nuestra derecha. Tenemos la medida de tendencia central, que sería media, mediana, moda, las medidas de dispersión, que es el rango, la varianza, la desviación estándar, y las medidas de posición, que son cuartiles, deciles, percentiles, por ejemplo. Y por último, las medidas de forma, que sería, por ejemplo, la asimetría o la kurtosis. El análisis poblacional y epidemiológico, en este caso, estas medidas cumplen un rol central al permitir identificar quiénes están afectados, por ejemplo, en qué momento y en qué territorio se manifiesta un determinado evento sanitario o de salud en general, facilitando la vigilancia, la comparación entre grupos y la toma de decisiones sanitarias basadas en evidencia científica. Cuando se trata con grandes volúmenes de datos, o sea, hablamos de Big Data, su función se amplía considerablemente. Además de describir la información disponible, estas medidas contribuyen a la generación de nuevas hipótesis, a la detección de patrones complejos, no evidentes a simple vista, y al desarrollo de entrenamiento de modelos predictivos.
Bueno, a continuación vemos una representación gráfica. La representación visual que vemos acá son fundamentales para identificar los patrones o anomalías. Tenemos, por ejemplo, los gráficos de barra y sectores para variables que son cualitativas. Tenemos los histogramas y polígonos de frecuencia para variables cuantitativas, diafragmas de caja o bigotes o boxplot para observar mediana, cuartiles y valores atípicos, gráficos de dispersión para explorar relaciones entre variables y mapas de calor y series temporales. De esta manera es importante recordar que un gráfico bien diseñado comunica de inmediato tendencia, variable y posibles errores. Bueno, en la siguiente diapositiva vemos el concepto de análisis de datos poblacionales y epidemiológicos en el contexto de una salud y en veterinaria. El análisis de datos poblacionales se realiza sobre poblaciones completas o muestras representativas con el propósito de describir características generales como por ejemplo la morbilidad, mortalidad o factores de riesgo y estimar parámetros poblacionales estables como la prevalencia, incidencia o tasas estandarizadas a nivel internacional, como son a veces un paciente, por ejemplo, o un caso por cada 10.000 o 100.000. Este enfoque descriptivo constituye la base del análisis epidemiológico moderno, que es utilizado obviamente en la actualidad. En epidemiología, además del análisis descriptivo, se busca comprender las asociaciones entre exposición y resultado, identificar determinantes de salud y evaluar la efectividad de intervenciones preventivas o terapéuticas. Para ello se emplean métodos analíticos como la regresión logística, los modelos de supervivencia, los análisis de cohorte, los estudios de casos y controles, entre otros. El resumen estadístico en este contexto cumple tres funciones claves, que es describir rápidamente la distribución de las variables en la población o muestra mediante estadísticas como la media, desviación estándar y los porcentiles, e identificar subgrupos de interés. Y por último, preparar el terreno para un análisis interferencial que es más complejo, como la comparación entre grupos expuestos o no expuestos, o la detección de diferentes herramientas estadísticas o diferencias estadísticas que sean significativas. Ahora vamos a ver el análisis de Big Data, el complejo concepto de analizar varios datos de forma masiva es conocido como Big Data, que se refiere al conjunto de datos de gran volumen generados a alta velocidad y provenientes de múltiples fuentes, habitualmente estas son heterogéneas, y estas fuentes pueden ser estructuradas como bases de datos, registros clínicos, electrónicos, sistemas de vigilancia sanitaria o sensores, y no estructuradas, incluyendo textos libres, imágenes, videos, señales biométricas, etc. A estas características se suma una eh, variabilidad importante en la calidad y verosimilidad de los datos, lo que plantea desafíos metodológicos relevantes, tanto para su almacenamiento, integración, limpieza de datos, validación e interpretación analítica. Desde el punto de vista de la epidemiología moderna, el uso de la Big Data se ha transformado fundamentalmente en una herramienta poderosa para estudiar fenómenos de salud y enfermedad, y su aplicación permite avanzar desde enfoques descriptivos clásicos hacia sistemas de vigilancia más dinámicos, facilitando la detección temprana y en tiempo real de enfermedades infecciosas, zoonóticas y eventos sanitarios emergentes. Asimismo, el análisis de grandes volúmenes de datos de multifuente posibilita la interpretación y predicción de brotes mediante la identificación de tendencias, correlaciones y señales tempranas que no siempre son evidentes por métodos convencionales. Bueno, dentro del flujo analítico de la Big Data, los resúmenes estadísticos ocupan un lugar estratégico al inicio porque permiten, entre varias cosas, primero, validar la calidad de los datos, identificando valores perdidos, erróneos en registro, comprender la estructura básica de la información, analizando distribuciones, variabilidad y correlaciones, y por último, generar hipótesis o alimentar modelos predictivos como lo utilizado en el aprendizaje automático o machine learning. Por ejemplo, en un análisis de vigilancia zoonótica que combine datos de distintos sectores ambientales, de registro de salud animal, geoespaciales, un histograma o un boxplot puede mostrar la distribución de un contaminante ambiental, mientras que un gráfico de dispersión puede revelar la relación que existe entre una exposición y un biomarcador fisiológico, por ejemplo, en animales.
Estos hallazgos preliminares sirven luego como insumo para modelos predictivos capaces de anticipar brotes o cambios ecosistémicos. No obstante, el uso de Big Data no exime de la aplicación de principios fundamentales de los resúmenes estadísticos. Aunque el volumen de la información sea grande, los valores extremos, la calidad del muestreo, la procedencia de estos mismos y el sesgo siguen siendo críticos para la validez científica y ética del análisis. La premisa, más datos, mejor evidencia, solo se cumple si los datos son representativos, limpios y analizados con rigor metodológico. En análisis de correlación y multivariable, vamos a comenzar con análisis multivariable. Permite examinar de manera simultánea la relación existente entre múltiples variables, ofreciendo una visión más integrada de fenómenos complejos. Entre sus herramientas básicas se encuentra la correlación de Pearson, que se denota con una R, utilizada para evaluar asociaciones lineales entre variables continuas. Tenemos la correlación de Spearman, adecuada para relaciones monotónicas, por ejemplo, o datos no paramétricos, y las matrices de correlación múltiple que resultan especialmente útiles cuando se identifican alguna redundancia o dependencia o agrupaciones preliminares de variables antes de aplicar métodos más profundos, como son los análisis de componentes principales o análisis de discriminación lineal, el PCA y el LDA respectivamente. En el contexto del enfoque de una salud, este tipo de análisis adquiere especial relevancia ya que permite integrar, relacionar exposiciones ambientales, factores fisiológicos y parámetros clínicos, por ejemplo, para facilitar la comprensión de estas interacciones complejas entre estas tres variables de una salud que es salud humana, animal y ambiental. En esta imagen inferior izquierda se ilustran tres diagramas de dispersión que representan tres tipos de correlación, o en uno de ellos no correlación. En el primero de la izquierda vemos una correlación positiva, en el segundo una correlación negativa y en el último una ausencia de correlación. En el primero, en la correlación positiva, a medida que una variable, en este caso la variable X, por ejemplo, aumenta, la variable Y también lo hace, ¿ya? Es decir, son positivas si una sube, la otra sube, si una baja, la otra baja. Se mueven de igual manera. Mientras que en una correlación negativa ocurre lo inverso. Cuando una variable, por ejemplo, la variable X, aumenta, la variable Y disminuye y viceversa. En conjunto, la imagen sirve para visualizar cómo la correlación describe la dirección y la forma de asociación entre variables, sin implicar necesariamente en causalidad. Recordemos que utilizaremos el término de correlación cuando no hay una causalidad, no hay causa y efecto, y el término de relación cuando sabemos que hay una causa y efecto. Ahora vamos a visualizar la imagen de la derecha que resume de forma esquemática el flujo de análisis multivariable aplicado al enfoque de una salud. Tenemos primero los datos que se obtienen, hay luego análisis de correlación, se evalúa con distintos estadígrafos, como ya dijimos, Spearman puede ser o Pearson, que permite identificar asociaciones iniciales. Luego vemos una matriz de correlación, luego la depuración y selección de algunas variables para finalmente ya aplicar métodos más complejos como los métodos multivariables avanzados que ya mencionábamos, el PCA y el LDA. Y por último, identificar un objetivo final con este análisis. Vamos ahora a hablar un poquitito sobre los análisis de componentes principales o PCA. El PCA transforma múltiples variables correlacionadas en un número menor de componentes, por eso se llama análisis de componentes principales. Hay una reducción de ellos. Su objetivo es reducir la dimensionalidad, manteniendo la máxima variabilidad posible. O sea, los datos no se pierden, sino que lo que hacemos es reducir las dimensiones. ¿Ya? Aplicaciones en una salud del PCA es, por ejemplo, identificar variables que explican la mayor parte de la variabilidad biológica o ambiental, visualizar agrupaciones entre grupos experimentales, por ejemplo, animales sanos versus enfermos, y explorar patrones ecológicos o geográficos en contaminantes o especies. La imagen que tenemos a continuación muestra el paso a paso que debemos aplicar para hacer este PCA. Primero, por ejemplo, tenemos una tabla de datos partiendo, ¿cierto? De izquierda a derecha vemos fruta, dulzor, tamaño y agua. Luego, al intentar introducir estos datos desde el punto de vista de análisis tridimensional, vemos en el centro, ¿cierto? Distintos tipos
de distribución, podemos ver los mismos datos representados en este gráfico 3D. Luego, estos datos se reducen a estas dimensiones y pasamos a ahora este análisis que se llama PCA, que es la reducción dimensional, que es lo que vemos a la derecha. Entonces podemos clasificar de esta manera vemos al menos dos o tres componentes, ¿ya? La identificación de estos grupos luego se encierran en estos círculos que vemos, que son lo que hemos llamado como clúster. De esta manera, nosotros, por ejemplo, podemos ver un grupo donde tenemos frutas que son más dulces, otras que son más grandes o otras que tienen mayor contenido de agua. A continuación veremos el análisis de discriminante o discriminación lineal, el LDA. Este análisis es una técnica estadística supervisada, a diferencia de lo que vimos anteriormente, que no era supervisado. ¿A qué me refiero? Bueno, lo vamos a ver en detalle a continuación, pero yo otorgo una característica previa, es supervisada, o sea, hay una injerencia de nosotros en el momento de clasificar estos datos, ¿ya? Y esto se utiliza principalmente para maximizar la separación entre los grupos previamente que es definido previamente, a partir de combinaciones que son lineales de variables predictoras que optimizan la discriminación entre estas clases. A diferencia del método anterior, como mencionaba, el LDA utiliza información de pertenencia a grupos, lo que convierte esta técnica en una herramienta especialmente útil para tareas de clasificación y validación de hipótesis. En el marco de una salud se emplea esto para clasificar animales, por ejemplo, poblaciones humanas o muestras ambientales según patrones de exposición, estado sanitario o presencia de enfermedades. Vamos a ver de esta manera aquí en esta imagen comparativa. La imagen compara, ¿cierto?, al PCA, que es lo que tenemos a la izquierda, con el LDA que tenemos a la derecha. En la izquierda el PCA que nos indica el análisis de componentes principales como un método no supervisado que proyecta los datos en eje. Tenemos el PC1 y el PC2, dos dimensiones que concentran la mayor variabilidad total sin usar la información previa de los grupos. Por ello que se forman estos clústeres que aparecen de forma parcial y se observan algunas tendencias y cierta separación natural, pero los grupos aún pueden superponerse. El PCA es ideal para explorar la estructura de los datos, detectar patrones generales y reducir la dimensionalidad antes del análisis más rígido, más riguroso. Mientras que a la derecha vemos el LDA, donde nosotros previamente hemos utilizado alguna clasificación, es decir, es un método supervisado, en el cual vamos a entregar ciertas características para maximizar la separación entre clases o minimizar la variabilidad interna. En este ejemplo tenemos tres grupos que hemos previamente designados como frutas cítricas, otras y tropicales. Entonces, después de realizar este análisis, tenemos estas tres clasificaciones y por tanto podríamos resumir que el PCA responde a variaciones existentes en los datos, que es muy distinto a lo que vemos en el EDA, que responde a variables que separan mejor los grupos conocidos en base a un método que es supervisado. Bueno, ahora vamos a ver, por último, errores comunes y ética de la interpretación. Em, los errores más frecuentes al elaborar o interpretar resúmenes estadísticos incluyen usar medidas inapropiadas según el tipo de variable, por ejemplo, calcular la media en datos que son ordinales, o ignorar valores atípicos o errores de registro, lo que puede distorsionar los resultados. Presentar, por ejemplo, gráficas distorsionadas, ¿ya?, que manipulen la percepción visual, omitir el contexto o el tamaño de la muestra. En Big Data, por ejemplo, asumir que el gran volumen de datos garantiza una representatividad o ausencia de sesgo. Y por último, los estudios multivariables, confundir correlación con relación, es decir, con causalidad, o sobreinterpretar los resultados. Por tanto, desde la perspectiva ética, el análisis de datos debe realizarse con transparencia, rigor, honestidad, evitando el sesgo de confirmación, la manipulación del resultado o la presentación selectiva de los datos. En el ámbito de una salud donde convergen datos de múltiples variables, especies o contextos ambientales, es fundamental respetar la confidencialidad de los datos, la integridad de los datos y la comunicación responsable, evitando inferencias exageradas o afirmaciones sin respaldo científico. Ya finalmente, en el cierre, podemos decir que los resúmenes estadísticos y las técnicas multivariantes conforman el esqueleto analítico de la ciencia contemporánea. El uso de una salud a través de estas técnicas otorga una correcta aplicación no solo
a la mejora de calidad de la evidencia, sino que impulsa decisiones éticas, informadas y basadas en datos. En resumen estadístico, es el puente entre los datos y la interpretación gráfica. En una salud, su correcta aplicación favorece decisiones informadas, promueve la ética de la comunicación de resultados y fortalece la integración interdisciplinaria. Por tanto, dominar estas herramientas permite transformar datos dispersos en conocimiento útil para salud colectiva y el bienestar de todos los seres vivos. En escenarios contemporáneos donde los datos poblacionales, epidemiológicos y Big Data convergen, los resultados estadísticos mantienen su vigencia o incluso crecen en importancia. Sin una buena interpretación inicial no se puede construir finalmente análisis fiables, robustos y estadísticas sólidas. Por tanto, tenemos que recordar que desde el punto de vista epidemiológico, estimar, por ejemplo, prevalencia, incidencias, tasas de mortalidad es fundamental para detectar patrones de transmisión, factores de riesgo o comportamiento epidemiológico. Desde el punto de vista de bienestar animal, analizar distribuciones fisiológicas como el peso, hormonas, temperatura. Y esto podemos identificarla entre distintos grupos, donde podríamos aplicar, por ejemplo, el PSA o el LDA. Desde el monitoreo ambiental, también es crucial, ¿cierto? La analítica poblacional y vigilancia combinada. Y por último, modelos predictivos y alerta temprana que nos permiten realizar decisiones o tomar decisiones de manera temprana, combinando estadísticas, correlaciones multivariables e inteligencia artificial. Bueno, muchas gracias por su atención. Esta es la lista de referencias utilizadas en esta cápsula. Espero que haya sido de su agrado y que sirva para el desarrollo de sus trabajos posteriores. Que tengan un excelente día.